amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Sí, Padre Santo, tú eres Rey, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque ese reinado, Señor, es para siempre, papito lindo. Gracias, Señor, porque fuiste coronado, Señor, como Rey de Reyes, Señor de Señores, en esa cruz, Señor. Porque tú fuiste fiel, Señor, tú fuiste leal, Señor, a ese llamado, Padrecito lindo, y no te bajaste de esa cruz, Señor. Fuiste obediente hasta muerte y muerte de cruz, Señor. Te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos saludándoles aquí desde su comunidad cristiana, La Roca de Betel. Hoy vamos a empezar nuestro devocional diario, ya que lo llamamos Mi Tiempo con Dios. Y venimos leyendo el libro de Isaías y hoy nos corresponde leer el capítulo número 53. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que murieran sus descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Bueno, este es el final del capítulo 53 del libro de Isaías, y desde el capítulo anterior, ayer hablábamos y empezamos a hablar del siervo del Señor, y aquí sigue, es una continuación de este capítulo donde empieza a predecir los sufrimientos que el siervo o el Mesías iba a padecer y que tenía que morir para que la humanidad tuviera esas ventajas de la justicia del Señor,
De verdad que esto es maravilloso porque aquí en este capítulo nos describe y nos hace un retrato hablado del Señor. Mire, dice que en el segundo versículo dice: mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. Y dice: no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, ni nada que nos atrajera hacia él. ¿Qué pasa? El Señor no tomó ninguna ventaja. Lo que nos está diciendo aquí básicamente es que el Señor era una persona normal, común y corriente, una persona que definitivamente no sacó ningún provecho al ser el Hijo de Dios y nacer extraordinariamente hermoso, sino que era una persona común y corriente. O sea, no era atractivo, no en el sentido de que fuera feo, sino que no atraía, o sea, no iba a ser como que eso influenciara a las personas para que pudieran acercarse a él, sino que era una persona común y corriente. Después habla de que fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Ahí empieza a relatar todas las situaciones de lo que el Señor padeció en la cruz. Y dice: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Muchas veces, o las personas de esa época dirían: qué tipo tan malo, que mire todo lo que le tocó padecer, pero no, él padeció fue por nosotros. Este relato lo vemos también en el libro de Hechos, cuando el eunuco, el etíope, está sentado y el Señor le dice a Felipe que fuera hasta el carruaje de él y se le acercara, y él estaba leyendo precisamente este capítulo de Isaías, y él empieza a decirle, Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? Y entonces dice: ¿cómo va a entender si nadie me explica? ¿Quiere que le explique? Le dice: claro, siéntate. Y cuando él se siente, le explica, lo primero que le pregunta el eunuco es: ¿de quién está hablando el profeta Isaías? ¿De él mismo o de otro que iba a venir? Y entonces Felipe le explica, claro, que este es Jesucristo de que está hablando 700 años antes, y él lo que padeció, y empieza a contarle todo lo que vivió Jesucristo y toda lo que pasó y padeció Jesucristo en la cruz, y cómo se asemeja, cómo en ese momento puede él decirle lo que aconteció hoy, lo que estaba escrito hace 700 años antes. Eso afirma la creencia del eunuco, y inmediatamente se bautiza, y el Señor saca a Felipe y lo lleva para otro lado, lo transpone, se lo lleva inmediatamente. Pero vemos que el Señor es el que está reflejado aquí. El siervo del Señor es el que está nombrando Isaías en este momento, y después sigue hablando, dice: pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Wow, mire qué promesas tan hermosas, y mire lo que padeció el Señor por usted y por mí. De verdad que nosotros debiéramos de tener en cuenta esto, porque es que el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros no fue algo sencillo, no fue algo como que, sí, pues sí, el Señor murió y padeció en una cruz, y él era Dios y por eso fue que aguantó. No, fue muy difícil. Y todo eso lo hizo por amor a nosotros. Dice: todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. En otras palabras, el apóstol Pablo dice en una de sus cartas, dice que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, él no esperó a que estuviéramos sin pecado, y él no esperó a que nosotros estuviéramos bien para morir por nosotros, sino que fue algo que él hizo por amor a nosotros. Sigue hablando del sufrimiento, dice que fue oprimido, fue tratado con crueldad, sin embargo no dijo ni una sola palabra, no se quejó. Nosotros a veces que nos mantenemos quejando por todas las cosas, y nosotros que a veces por cosas insignificantes o porque no nos va como nosotros queremos, a veces nos quejamos tanto, y el Señor pasando todas esas necesidades, pasando todo ese oprobio, todo ese maltrato,
Él nunca dijo una sola palabra. Dice que como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Quiere decir de que a nadie le interesó de que él muriera joven. Incluso hay momentos y hay gente que le quiere inventar hijos al Señor, y eso es totalmente falso, porque el Señor no tuvo descendencia, no tuvo nada, porque Él vino con un propósito a este mundo y fue para morir por la humanidad, por usted, por mí, por todos los que hemos creído en Él. Dice, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en una tumba de un hombre rico. ¿Se acuerdan cuando el Señor fue enterrado en esa tumba que fue de José de Arimatea, que era uno de los fariseos? Y él prestó su tumba, era un hombre rico, prestó su tumba para que él lo colocaran ahí y se cumpliese esta profecía. Mire que todas estas cosas que estamos hablando, que hemos leído, se cumplieron precisamente en la muerte del Señor. Dice, formaba parte de un buen plan del Señor, aplastarlo y acusarle y causarle dolor, porque era la furia del Señor, era la copa que se estaba derramando sobre él, la copa de furia del Señor por el pecado de la humanidad, porque esa furia que el Señor tenía contra nosotros por nuestro pecado, ahí el Señor la recibió toda. Por eso él decía, si es posible, pasa de mí esta copa, decía en el huerto de Getsemaní, porque esa copa era una copa de dolor, era una copa dura. Dice, sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutarán de una larga vida. ¿Por qué? Porque el Señor lo resucitó. Y los que nosotros, esa descendencia, somos nosotros que pasamos a ser hijos de Dios gracias al Señor, al sacrificio de Cristo en la cruz. Porque dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hijos de Dios. Nosotros somos herederos, somos hijos de Dios espirituales, porque Él nos compró con esa sangre. En sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos. Usted y yo somos justos, porque la justicia de Dios se cumplió en Jesucristo. La palabra de Dios decía, el alma que pecare, dice, el alma que pecare morirá. Así que nosotros que hemos pecado deberíamos de morir y de pasar todo lo que pasó Él. Pero el Señor fue por nosotros, y Él, gracias a ese sacrificio, es que nosotros hoy somos justos ante Dios y podemos llegar hasta la presencia de Dios cubierto con la sangre de Cristo, que nos bendice, que nos justifica ante el Señor, porque el Señor aceptó este sacrificio. Dios Padre aceptó el sacrificio de su Hijo como pago de mi pecado y del suyo. Por eso es tan importante la muerte de la cruz de Jesucristo, y la resurrección nos da la victoria de que nosotros también vamos a resucitar. Y por último dice, yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Porque cuando él estaba en la cruz, empezó a decirle al Señor, Padre, no le tengas en cuenta ese pecado a ellos, porque ellos no tienen la culpa. Ese es amor, eso es lo que Dios nos enseña a nosotros, y es lo que nosotros estamos hoy gozosos, celebrando de que Cristo nos redimió de la carga del pecado, de la muerte y de todas las cosas que teníamos que padecer, gracias a ¿qué? A nuestros delitos, a nuestros pleitos, a nuestros pecados. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en este día, que podamos nosotros hablar de las maravillas del Señor, de que todo el mundo se dé cuenta de que lo que Dios hizo en la cruz y lo importante de ese sacrificio.
Así que, amado Padre, te doy gracias por este tiempo que nos has permitido vivir, Señor. Gracias por conocer, Señor, ese cuadro que tú pronuncias, Señor, a través del profeta Isaías, de cómo era el aspecto físico, de ese retrato que nos da Isaías, Señor, del aspecto tuyo, Señor. Que tú no tomaste ventaja porque hubieras podido venir muy guapo, muy hermoso, Señor, pero tú, Padre Santo, viniste como uno de nosotros, como cualquiera de nosotros, Señor, y padeciste en esa cruz, sin haber cometido un solo pecado. Tú permitiste, Señor, que te trataran mal, que te hicieran todos los aprobios y todas las cosas que te hicieron, Señor, pero ¿sabes qué? Estabas tú pensando en mí, Señor, y por eso te doy gracias, te doy gloria, te doy honra, Señor, porque tú eres nuestro Rey, nuestro Dios, y te doy gracias, papito lindo, por haber traído a tu Hijo aquí a este mundo, Señor. Y gracias, Hijo, por no haberte bajado esa cruz y haberme dado la salvación y después enviarme al Espíritu Santo. Y gracias, Espíritu Santo, porque me revela al Hijo y puedo llegar hasta el trono de la gracia justificado gracias a ese sacrificio en la cruz. Padre, también te pido por cada oyente, Señor, bendícelos, ayúdalos a todos, Señor, y que todos podamos saber y tener la conciencia de esa bendición tan grande que tenemos hoy, Señor, de ser hijos tuyos, Señor, de ser parte de la familia de Dios, de que ya no tenemos que morir, sino que tenemos una vida eterna contigo. Así que los bendigo a todos y te pido, Padre, que nos ayudes en este hermoso día. Te doy gracias, papito lindo, y quedamos en tus manos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.